Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Código Político. ¿Vandercoy? ¿Cómo le va? A mí me va bien. ¿Cómo estás viendo la cosa? Mejor. Está viendo mejor. Mejor, sí. Me alegro literalmente, mucho. ¿no? Literalmente mejor. Si me pongo a escarbar un poco, hay mucha basura. Muy bien. Pero literalmente estoy viendo mejor. Muy bien. Hoy, a ver, ¿qué tienen que ver la reunión de Macri con Trump hoy en Washington? Sí, señor. Una discusión encendida entre autoridades en la Feria del Libro esta noche. Hace poquito. Hace un ratito. La crisis que sigue en Santa Cruz hoy con más paros, cortes de ruta, negociaciones del gobierno santacruceño en Buenos Aires. ¿Qué tienen que ver? Ya vamos a ver qué tienen que ver. Tienen que ver que se hilvanan en la faceta que tiene hoy, en el día de hoy, por lo menos la realidad noticiosa de la Argentina en lo que uno dice en la parte política, porque hay otra noticia que también nos interesa. Vamos a ver en 50 segundos. Nada, no es todo, es un intento de resumen del clima que se notó hoy y hicieron notar muy evidentemente los presidentes Trump y Macri en Washington. 50 segundos. First time in the Oval Office for the president. And it's a great, great honor to have them here. He's been my friend for many years. Es un momento maravilloso para que realmente trabajemos definitivamente juntos. It's going to be great friends, better than ever before. And I feel very comfortable backing him because they need certain things from the United States. I feel very comfortable backing him because I know what I'm backing. I'm backing a man who loves his people and loves his country. He will be a great president of Argentina. I have absolutely no doubt. Y Trump, que cuando te digo una cosa, te puedo decir la otra. Trump había maltratado, para lo que son los códigos diplomáticos, a Angela Merkel y a señor. Theresa May, la primer ministra británica. Efectivamente. Y hoy a Macri le dio un todo de dulce Sí. de leche, como hemos visto. ¿Eso es bueno o malo? Es una buena pregunta, ¿no? Sí. Que Trump diga somos amigos de hace muchos años, no son tan No, amigos, bueno. porque si no... Trump dijo, Que se conozcan somos no tiene nada de somos malo. amigos, hace mucho que no nos vemos, hace muchos años, pero somos amigos hace 25 años. ¿Cómo ser amigo de un tipo al que no ves hace 25 años con gente que tiene cierta posibilidad de tomarse un avión por su cuenta, incluso antes de ser presidente? sí, Bueno, igual. cosas que se dicen, si es bueno o es malo, vamos a ver cómo sigue. Igual, después. ¿Qué hace Argentina Me parece después, que no? el pronóstico que hace Trump sobre Macri, Sí. Argentina y su presidencia, hay alguna gente acá no lo cree. Hay otra No, que sí, y hay otra que pero no. hay gente que Eso no. se llama grieta. Así es. Parece que lo primero concreto es que Argentina consiguió que Estados Unidos, la administración Trump, retomase una decisión anterior que habían suspendido de la administración Obama y se vuelvan a importar limones argentinos, que Argentina sí. le pueda vender limones a Estados Unidos. Es una pavada, sí, son limones. Y preguntarle a Sí. los tucumanos. No, está Argentina claro, es el está claro. principal- También es cierto que, a ver, dentro de una declaración, hicieron una declaración de 8 puntos, se mencionaron algunas cuestiones, y no es porque los limones no sean importantes, se mencionaron algunas cuestiones que tienen que ver con la región, Sí. con momentos trágicos como lo que se están viviendo en Venezuela, Así es. y sobre cursos de acción a futuro para ver si se le encuentra una salida. Daniel Scioli dijo hoy, Macri tendría que aprender de Trump a hacer algunas cosas, con lo cual no se sabe si ¿Scioli dijo eso? Scioli dijo eso. No se sabe si el antiimperialismo declamado, al menos declamado, de Cristina y sus amigos, encaja con esto de Scioli, con la simpatía evidente por el costado populista que tiene con Trump, o Scioli que tiene, digamos, el discurso de la verdad y dice tendría que aprender de Trump a cuidar el mercado interno, a cuidar los trabajadores de su país. ¿Viste esas cosas que hace Scioli? Bueno, todo esto tuvo que ver con lo que pasó hoy en el día. Una escucha mucha pavada, ¿no? No, con el mayor respeto por quien la dice, pero las cosas no son No son transpolables. exactamente igual. No son transpolables. Sí, para Argentina es bueno. Para Macri, a ver, es bueno el encuentro de Macri con Trump porque podía haber sido muy distinto. Solo por Seguro, eso. Solo por Estados eso. Unidos siempre es una viriela. Después se verá cuáles son las cuestiones de fondo, qué capacidad tiene el gobierno y qué capacidad tiene el Estado argentino para encarrilar una relación dentro de
cuestiones que al menos tengan en cuenta los intereses nacionales argentinos. Bueno, Así todo que bueno, eso se va a ver con el tiempo. la verdadera consecuencia, la verdadera sustancia de la reunión de hoy en Washington entre los presidentes se va a empezar a ver de acá para adelante y tiene mucho que ver con cómo actúa el gobierno argentino con inteligencia y con profesionalismo, dos cosas que no suelen sobrar. No. Para hablar de estas cosas ya está en el estudio Juan Gabriel Tocatlián, probablemente de los principales expertos en política exterior que tenga la academia en la Argentina, un profesor de la Universidad de Itela. Estamos esperando que llegue Andrés Cisneros, que es un hombre que ha conocido bastante el mundo de la diplomacia, lo conoce, fue vicecanciller de Guido de Itela en la época de las relaciones carnales. Exacto. Hace como 20 años. Así que con ellos vamos a estar conversando y escuchando y tratando de entender junto con ellos un poco más qué es lo que verdaderamente, además de la lisonja pública, deja el encuentro Trump-Macri. ¿Sí? Decíamos, el tema de Santa Cruz está... hubo incidentes, ¿cuándo fue, Eduardo? El pasado fin de semana, el viernes. Empezó viernes, entre viernes a la noche y sábado. Eso le dio notoriedad mayor, nacional. Hace un mes que están los jubilados acampando en Santa Cruz porque no terminaron de cobrar los salarios de marzo. No empezaron las clases. A los maestros le ofreció Alicia Kirchner 3% de aumento. El gobierno de Santa Cruz vino hoy a Buenos Aires, al Ministerio del Interior, diciendo que mañana sin falta presentan un plan para achicar el gasto público. Que era lo que decían que no iban a hacer. Exactamente. Bueno, pero que digan una cosa y hagan otra. Dicho esto, digamos también, habitual. Ninguna de estas cuestiones justifica el grado de locura con el cual se agredió a la residencia de la gobernadora en Río Gallegos el sábado de madrugada. Así es. Ahí la policía tuvo que actuar, no se escucharon y dispersar a los violentos, que estaban actuando de una manera totalmente descomedida y irrepudiable. De todos modos no se escucharon las voces kirchneristas repudiando la violencia policial y la criminalización de la protesta. La gobernadora hizo una denuncia penal. Sí, bastante curioso. Bueno, pero bueno, una cosa es cuando lo haces acá en Buenos Aires y otra allá cuando cree que no te ve nadie. Hubo incidentes, una discusión encendida esta noche en la apertura de la Feria del Libro entre el director de la Fundación El Libro, cuyo nombre en este momento acabo de olvidar. Bueno, es un nombre difícil. Yo te entiendo porque es un apellido difícil. Sí, pero yo estoy entrenado para eso. Pero creo que es Gremmelspacher, el apellido de Martín Gremmelspacher, es el director de la Fundación El Libro, que hacía un discurso donde se quejó mucho por la situación de la industria editorial. El ministro de Cultura le contestó con una frase que hizo célebre Beatriz Arlo 678, cuando dijo, conmigo no. A Beluto le dijo, conmigo no. Bueno, hubo una discusión encendida que tiene un trasfondo que es las posiciones políticas antagónicas que perduran en la Argentina, que seguimos llamando grieta y que en realidad, si uno mira a los locos con carné de un lado y del otro, la grieta está mucho más profunda que hace un año. Sin duda. Yo creo, lo hablábamos hoy, yo creo que el mes de marzo empezó a cambiar cierta calma o calma simulada que vivimos el año pasado. Vamos a charlar de estas cosas con Alejandro Katz, un gusto que nos damos cada tanto. Tendríamos que hacerlo más seguido, acá en Código. Pero él no quiere venir. Es él, bueno. Bueno, ahora le vamos a preguntar por qué. Bueno, vamos a charlar con Katz de estas cosas. ¿Sí? Y si nos queda el tiempo, vamos a contar algunas cositas que pasaron esta semana en el Congreso. Algunas otras que tienen que ver con los radicales, Lustó, Lilita Carrió, Cambiemos y un guiso espeso que se está cocinando en la ciudad de Buenos Aires. Y lo del Congreso tiene un nombre, los ausentes se podría denominar, ¿no? Los ausentes. Nos encontramos en ¿cuánto? En 100 segundos o poco más con Alejandro Katz. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Banco Hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. London Supply Group. 75 años forjando el futuro de nuestro país.
Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Estampa, restaurante italiano. Auspicia este programa Banco Provincia. Auspicia Volkswagen Group Argentina. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Esta es la Bolsa de Valores, un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Empezá a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Gobierno de Chaco. Déjate sorprender. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Mercedes-Benz, Argentina. Muy arriba. Alejandro Katz, gracias, de verdad, ahora en serio y sin bromas por estar acá con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, como siempre. Recién hablaban, la grieta está muy instalada, cada vez más profunda y en cualquier momento ya arde, ya está ardiendo. El asunto que no llegue a sangrar, pero a ver, está bravo. Lo hablábamos recién. ¿Es genuina o hay un componente de campaña electoral? Bueno, yo creo que hay de las dos cosas. Creo que hay una utilización de la polarización para capturar votos y sobre todo para evitar terceras o cuartas opciones. Quiero decir, los principales contendientes ganan cuando excluyen a los terceros. Y eso es una estrategia política de corto plazo, comprensible, pero por otro lado creo que hay gente que la padece verdaderamente. Quiero decir, uno conversa con alguna gente que sufre por la situación actual de los desprotegidos. Y lo digo sin ironía. Quiero decir, está claro. Me parece extraordinario que cosas que no se veían hace 2 años se vean ahora y se vean exacerbadamente ahora. A la vez, hay gente que ve con pánico la posibilidad del retorno de lo anterior. ¿Qué pienso yo sobre esto? Yo creo que hay un muy serio déficit de alternativas políticas y de ideas políticas. Creo que eso no es exclusivo de la Argentina. Quiero decir, hablaban de Trump. Trump es la promesa del regreso al pasado en un futuro que jamás va a cumplir con esa promesa, que es por lo demás la de un pasado inexistente. Es lo mismo que Marine Le Pen, es lo mismo que el Brexit. Podemos hacer un poquitito de desarmar esta idea del pasado imposible. Bueno, porque, o inexistente. Claro, ¿qué es lo que proponen estos populismos nacionalistas reaccionarios que están floreciendo un poco en todos lados? Están prometiendo el regreso a la vida de comunidades homogéneas en la cual los excluidos o los marginados aceptaban su subordinación. Un Estados Unidos dominado por la cultura blanca de clase media anglosajona, donde la población afroamericana estaba relegada y no era un problema, donde los latinos no eran una parte importante de la población, donde el trabajo, ¿no? Este mundo de los Estados Unidos industriales, en los que por la mañana a las 6 sonaban las sirenas de las fábricas y una multitud de obreros masculinos, blancos, entraban a producir bienes de los cuales después eran los consumidores, los autos, las heladeras, las lavarropas, donde el futuro era un futuro de prosperidad
y de certidumbres, donde el ingreso a un puesto de trabajo era la permanencia de por vida en ese puesto de trabajo. Quiero decir, hay elementos que eran reales y muchos elementos que están muy distorsionados. Pero la promesa es regresar ahí, es regresar a una Francia sin el mundo árabe, a una Gran Bretaña sin el mundo pakistaní, indio, a un mundo sin el terrorismo y sin los conflictos. Pero esta promesa de regreso a un pasado jamás se podrá cumplir, porque ese pasado no fue así y porque es imposible que se repita en el futuro. Ahora, de un lado tenemos esta argumentación, de otro lado tenemos una especie de atonía intelectual. Quiero decir, domingo pasado, elecciones francesas, llegan a la segunda vuelta Marine Le Pen, derecha reaccionaria neofascista, y Macron, un joven de 39 años con una gran trayectoria en la banca Rothschild, no en el pensamiento público y en la gestión política en un país con una tradición de lo público como Francia. Un CEO, diríamos. Claro, casi. Y nos alegramos para usar un porque, término que acá parece mala palabra. Y nos alegramos porque él tiene las mayores chances de ganar. la segunda vuelta. Y él mismo dice, el problema es que no tenemos ideas, porque no tienen ideas. Entonces, el escenario es el del apego a recursos que van a fracasar, a recursos políticos, a instrumental político, a cajas de herramientas que van a fracasar. Quiero decir, el kirchnerismo y sus adláteres ya fracasaron una y otra vez, hacían funcionar la economía con esteroides, que por supuesto luego cuando se desinflan dejan las peores monstruosidades de... Pero la apelación al capital que hace el gobierno, cuando, y no lo olvidemos, hace 1 año y medio el gobierno asume con Barack Obama, Hollande, que viene a hacer la corte, con Matteo Renzi, todos desaparecidos del mapa político, pero todos con lo que ellos y sus proyectos intelectuales e ideológicos expresaban. Y Macri va a unos Estados Unidos que hoy a la mañana firmó una rebaja de impuestos a las empresas del 35 al 15%, y que les dice, vengan y les garantizo el mercado interno porque no va a haber competencia y no van a pagar impuestos porque los rebajo, y nosotros estamos yendo a buscar capitales para ofrecerle ¿qué al capital? Entonces, ni el capital ni el anabólico. Pero entonces hay que pensar. Y no estamos pensando. El efecto peor de la grieta no es que nos enojemos, es que no nos ocupamos de buscar soluciones, nos afirmamos en posiciones que no van a funcionar y cancelamos todo diálogo posible, toda conversación pública en la que podamos exponer ideas, escuchar argumentos, sostener argumentos y construir imaginativamente un futuro que sea mejor que un presente y que un pasado que no están funcionando bien en nuestro país. Normalmente el que gobierna tiene tiempo de pensar, porque gobernar es, cualquier gobierno, cualquiera, el que le guste a uno o le deje de gustar, trabajan mucho, todo el tiempo, resuelven problemas y por cada uno que resuelven les aparecen 2. Si no pensaron antes, difícil que piensen durante. Bueno, yo quizás quitaría la interrogación acerca de el que gobierna y lo pondría en términos del Estado. ¿No? Luis Alberto Romero cita muchas veces una definición según la cual el Estado es el lugar en el que la sociedad se piensa a sí misma. No es quien gobierna, es cómo construimos un espacio público en el que podamos interactuar de un modo mutuamente conveniente y no en el que nos abroquelemos en posiciones que no estamos dispuestos a sacrificar, pero no a sacrificar porque queremos ser altruistas, sino porque entendamos que nuestros intereses tienen que interactuar con los de otros, que también son genuinos, y que hay modos diferentes de hacer las cosas de los que hemos convertido en los modos naturales de hacer las cosas, y que no son modos naturales de hacer las cosas, pero hay que generar esos mecanismos. La nuestra no es una sociedad que quiera generar esos mecanismos. Ahora, perdón, mencionaba el fenómeno como un fenómeno generalizado, o la enfermedad como una enfermedad generalizada. También es cierto
tengo la impresión, cuando uno recorre la historia argentina, desde su fundación para acá, esos espacios a los cuales usted se refiere son escasos, casi insulares. Muy escasos, es cierto. Es cierto, creo que hay una crisis de lo político que trasciende la Argentina, una crisis de las ideas políticas, de los programas, de la representación. Creo que Argentina extrema todo eso por su propia historia, por sus propias incapacidades. El gobierno dice que ellos se imaginan a sí mismos como facilitadores, como lo que debe permitir que las fuerzas de la sociedad construyan lo que deben construir. Bueno, en California, donde está Silicon Valley, 3 o 4 de las universidades que más conocimiento producen en el mundo, agricultura, turismo, no hay pobreza. En California el gobierno puede imaginarse como un facilitador. En Argentina, con un 30% de pobreza, sin infraestructuras, con un sistema educativo que no funciona, con un sistema sanitario en quiebra, con un Estado capturado por intereses particulares, con una infiltración de estructuras criminales en la sociedad, como la que estamos viendo, el Estado no puede decir voy a ser un facilitador. Entonces, los mismos problemas de representación, problemas de estructuración de imágenes del futuro, problemas de discurso político, en un contexto tienen una envergadura y en otro contexto tienen otra envergadura. Allí donde hay que solucionar problemas tan graves, tan urgentes, tan dramáticos como los de Argentina, y digo dramáticos, 30% de la población en la pobreza, es dramático. Absolutamente. Bueno, eso exige mucho más y permite mucho menos la complacencia, mucho menos decir pasa en todos lados. Ahora, usted decía antes, cuando describía las posturas, ¿no? El anclaje en posturas intransigentes, decía, bueno, ahora hay gente que sufre por los desprotegidos. Ahora, los desprotegidos no son de hace un año y medio. No, por supuesto. Yo tuve una discusión en el sentido hace 2 o 3 días con alguien a quien se le llenaban los ojos de lágrimas, literalmente, cuando hablaba de la pobreza que veía. Y yo le decía, simplemente pensá que el incremento porcentual de la pobreza, que yo no desprecio, no me parece desdeñable, claro, pero ese incremento no es percibible por la observación. Pasar del 28 al 30 no es lo que cambia la percepción. Lo que ocurre es que opera algo que se ha estudiado muy bien, que es lo que llaman los sesgos cognitivos, ¿no? Un sesgo clásico que es el de confirmación. Yo veo la evidencia que ratifica mis creencias y descarto la que las pone en cuestión. Entonces veo pobreza donde no la veía, veo prosperidad donde no la hay, veo aquello que me confirma en lo que creo y descarto. Ahora, hacer un ejercicio sistemático para desarticular esos sesgos es muy complejo. Y lo que conocemos como la grieta, la polarización, el modo de extremar posturas, los acentúa. Una sociedad mejor trata de diluirlos y los diluye a través de la interacción, del diálogo, de la comunicación, de la vida en común, en la que nos escuchamos, entendemos que en lo que dice el otro hay algo de verdad, que en el sufrimiento o en las expectativas hay una razón que debe ser considerada. Las ideas no son todas malas o todas buenas. Una sociedad que extrema es una sociedad que no es capaz de reconocer eso y entonces reafirma cada uno en creencias que están equivocadas, porque todas las creencias están equivocadas. No hay, el mundo es muy complejo, no acepta explicaciones simples. No acepta, no podemos dar explicaciones sobreideologizadas para entender realidades tan complejas como las que nos toca vivir. Lo que uno prevé o ve hacia adelante, y el hacia adelante puede ser los próximos 6 meses, o sea, hasta el momento electoral, que faltan hoy 6 meses más o menos, es que esto va a profundizarse porque es herramienta y es negocio político, suponen los dos extremos. Así es. Te puedo mover. Será para uno sí, para el otro no. O para ninguno de los dos. O para ninguno de los dos. Puede aparecer alguien que apele a otras cosas, quizás, ¿no? Parecería que pero, bueno, la estrategia consiste en polarizar, en excluir a terceros. Ahora, mi problema no es si Massa
no tiene lugar en las preferencias electorales. El problema que tenemos no es... El problema que tenemos es que al extremar las posiciones desaparecen otras palabras. Quiero decir, hay otra gente en la política que tiene cosas inteligentes para decir, que representa sectores de la sociedad que no se identifican con las posturas polares, que estamos empobreciendo la vida cívica argentina. Empobreciendo quiere decir, necesitamos una vida plural. Una de las virtudes que uno atribuía al cambio de gobierno es que en la renovación aparece la pluralidad, la diversidad. No podemos resignar esa virtud que habíamos atribuido a la democracia. La democracia no es fundamentalmente un método de elección de gobernantes. La democracia es fundamentalmente un modo de vida. Y la polarización reduce, angosta la democracia. El modo de vida tiene que ver con cómo construimos espacios comunes, con cómo construimos bienes comunes y cómo intercambiamos ideas diferentes. En la polarización eso desaparece. Ahora, quizás usted lo que decía tiene que ver con que somos una comunidad con muchas dificultades de aprendizaje y con la sensación de que en 30 y largos años de democracias aprendimos que la democracia es ir a votar. Sí. Y no mucho más que eso. Bueno, nuestra democracia le debe mucho a nuestra sociedad y nuestra sociedad le debe mucho a la democracia. Quiero decir, una democracia convertida en... hay cosas que son curiosas. Cuando reaparece la democracia en la política occidental, hay muchas discusiones teóricas y entre ellas las de los métodos de selección de gobernantes. Y hay fuertes discusiones en las cuales algunos de los políticos y teóricos más activos propician que la selección sea como en Grecia, por lotería. No por elección, sufragio, un mecanismo que además era un mecanismo elitista cuando se impuso, porque no era universal y demoró muchas décadas en volverse universal. Es decir, que el método de selección de gobernantes es un método entre otros. Lo que nos importa de la democracia es otra cosa, es cómo vivimos juntos, no cómo elegimos al presidente. Es más importante decidir cómo vivimos juntos y eso lo estamos haciendo mal. Estamos polarizando la sociedad no solo entre alternativas partidarias, estamos polarizándola entre escuelas públicas y escuelas privadas, entre salud pública y salud privada, entre seguridad pública y seguridad privada, entre pobres y pudientes. Estamos polarizando muchas cosas. Estamos empobreciendo nuestra vida común y estamos destruyendo futuro. No estamos solamente, y destruyendo futuro en un sentido simbólico y figurado, pero también literal. El chiquito que están haciendo hoy en un asentamiento precario del Gran Buenos Aires es un chiquito que no tiene futuro ninguno. Cuando decimos destruimos futuro, decimos algo con nombre y apellido, no estamos hablando en abstracto y nos cuesta entender eso. Gracias. Muy amable. No, al contrario. Muy amable. Al contrario. Venimos en un ratito, seguimos en Código. Seguimos en Código, está en el estudio Juan Gabriel Tocatlián, con él y con Andrés Cisneros, que está llegando en un ratito. Vamos a conversar sobre Macri-Trump, qué se vio, qué dejaron, cómo sigue. Así es. En un rato. Ahora vamos a hacer una cosa que se llama picado fino, que de vez en cuando hacemos acá. Preséntela, Dire, a ver. Let me take a selfie. Y acá estamos. Muy lindo todo, ¿eh?
Vamos a hablar de... a ver, esto se llama Santa Cruz duele o... ¿Cómo las viste esas novelas o películas? Sí. Santa Cruz duele o Los ausentes. También, bueno, claramente. ¿Por qué duele Santa Cruz? Duele, le duele sobre todo a los santacruceños, empleados públicos que no cobran el sueldo, que no cobran la jubilación, que están cortando la ruta con el gremio de petroleros privados también. En algunos casos con un largo arrastre ya desde el año pasado. Sí, ahí vemos algunas escenas de lo que es la protesta que lleva un mes y pico. No empezaron las clases en Santa Cruz todavía. No empezaron las clases. Santa Cruz duele porque, a ver, símbolos. Perdón, ¿le duele a los santacruceños? ¿A quién más? Le duele al kirchnerismo, porque Santa Cruz, primero, es el reducto donde el kirchnerismo, gracias a la sanción de la ley de lemas a través de un fallo de una Cámara de Río Gallegos, logró retener vía Alicia Kirchner más los votos de Daniel Peralta, que era el gobernador saliente. Se aplicó en esta última elección, ley de lemas. Efectivamente. Y se aplicó por un recurso que se presentó ante la justicia. Duele además porque se hizo la analogía inmediata, política, periodística, de la simultaneidad de Santa Cruz y Venezuela. No tiene nada que ver. Duele también por eso. No tiene nada que ver. No. Venezuela es una salvajada. Estoy hablando de una simbología. No, una especie de democracia autoritaria, violenta. Así es, con muchos muertos. 30 muertos en un mes. Muchos. No es Santa Cruz eso. Pero eso también duele. De hecho, la presidenta salió con algunas réplicas referido al periodismo que vinculó el tema a Venezuela. Mintió en todas esas, mintió en todas. En esas y en otras, pero no importa. Y duele además porque para el kirchnerismo cada exposición pública es un problema. Esta semana... vos decís, cada vez que uno de ellos aparece, y ve Santa Cruz, y chao. Bueno, esta semana salió el tema, sabían que iba a salir en el informe del jefe de gabinete Marcos Peña en el Senado. Sí. Bueno, desaparecieron los 16 senadores kirchneristas. Lo que hicieron es... Pues no querían perturbar el informe de Peña. ¿Qué tipo diplomático? Mira, Katz lo tendría que haber escuchado, esa cosa de escuchar al otro. Se las tomaron para no escuchar Santa Cruz. A ver, la senadora de Santa Cruz, Virginia García. Sí, señor. Que es la hermana de la mujer de Máximo Kirchner. Así es. Hizo una cuestión de privilegio, se quejó del ahogo financiero que Macri le está ocasionando a Santa Cruz, del descuido peligroso que el gobierno tiene, según ella y según ellos, hacia Santa Cruz. Cuando podía haber seguido con el tema, con Peña adelante y decirle todas esas cosas que pensaba del gobierno se retiraron. Al jefe de gabinete, no. Antes que llegara el jefe de gabinete, agarraron y se fueron. Bueno. Efectivamente, y cuando se mencionó el tema en la sesión... Perón le llamaba a eso tímidos para el coraje. Bien, y cuando salió el tema ayer, que era inevitable que en la sesión de diputados saliera, se trataban otros proyectos, pero el tema va a salir, los kirchneristas se las tomaron también. Bueno, pero dieron por lo menos dieron pelea, un poquito más de dignidad. Con Héctor Recalde, que no es de Santa Cruz, pero se la bancó. Con lo cual está demostrado que duele. Y, a ver, le duele también a Cristina. Cristina se fue de Río Gallegos de Calafate, creyó que está tranquila, y tampoco estuvo tranquila en Calafate. Cristina salía a caminar por el Calafate en una época. Sí. Y además, para el consigna que no me acuerdo de quién era, que era a donde vaya los iremos a buscar. Pero no le va a pasar a ella, ¿no? No debería. No. Y además también, para el kirchnerismo es, digamos, el único refugio político, más allá de algunas intendencias en la provincia de Buenos Aires, importantes, el último refugio político. Pues, y el gobierno se entiende por qué duele. Sí, y el gobierno está jugando eso, a llevarlos al borde de la cornisa. ¿Vos decís por qué no le dan plata? No, plata le dan. A mí no me da la impresión plata le dan un montón. Plata le dan un montón. Lo que pasa en Santa Cruz debe haber unos coladores grandes porque toda la plata que le dio Cristina, la que le dio Néstor, la que le dio Macri desaparece. Exacto. Hay cuestiones objetivas que es de donde el kirchnerismo se agarra. Decir, bueno, lo que pasa es que en el último año la actividad económica decreció. Es verdad. El tema petrolero y la caída de la explotación afectó la renta petrolera de la provincia. Sí. Todo bien. Digo, uno puede entender como atenuante esas explicaciones. Sí. Ahora, Santa Cruz, en el peor de los casos, es gobernada por el kirchnerismo desde el año 91.
En el mejor de los casos, desde el 2003. Es difícil explicar. Se puede explicar un año, una parte de un año. 26 Ahora, no. La otra pregunta es, ¿por qué cualquier municipio mediano de la provincia de Buenos Aires, que tiene igual o más o mucha más cantidad de habitantes que Santa Cruz, que son 300.000, en la provincia, en el Gran Buenos Aires, no te digo La Matanza, que son 2 millones, te digo Lanús, Quilmes, no sé, Avellaneda, hay muchos distritos que tienen 300.000 habitantes o más, no tienen problema de pago de sus empleados. Bueno. No digo que sean unos fenómenos los intendentes del Gran Buenos Aires, pero algunas previsiones toman. No se las llevan todas. Lo que pasa es que el modelo de Santa Cruz, construido durante los últimos 20 años, es un modelo basado en el empleo del Estado y la renta. Sí. La renta petrolera. No más que eso. No se han desarrollado grandes actividades. No había Ejemplo. ¿No había un modelo de economía productivo diversificada como actriz inclusiva? No. No. Por ejemplo, Qué lástima. Chubut desarrolló toda la industria del lavado de lana de oveja. No, lavado de dinero. No, eso se hizo justamente en la provincia de al lado. No, por dar un ejemplo, Santa Cruz quedó en eso. Sí, Neuquén está desarrollado en pequeñas economías. 48% de empleo estatal. Estatal, o por lo menos de erogaciones vinculadas al empleo estatal. Bien. Bueno, duele Santa Cruz, esperemos que la cosa se acomode. Mañana el gobierno de Santa Cruz prometió presentarle al gobierno nacional su plan de... a ver, le llaman... ¿Ajuste? No, ajuste no. Adecuación del gasto público, contención del gasto. No es ajuste, pero no es. Bueno, pero hay mañana se prometió porque maneras para decir no iba mismo. mango. Está muy bien. Según una información que corrió hace un rato, parece que también se comprometieron a bajar la ley de lemas para la próxima elección. Fue uno de los primeros pedidos que le hizo Rogelio Frigerio a Alicia Kirchner cuando empezó esta cosa de que el agua llegaba al cuello y necesitaban plata. O sea que de paso lo apretaron un poquito por la política. De paso, le apretaron la clavija. La ley de lemas fue una truchada, dicho con el mayor respeto por la ley de lemas. Muy bien, vamos a hablar un poquitito de gente desconfiada. ¿Qué es la gente desconfiada? Mucha, en la política todos. El que no es desconfiado es Boleta. Pero yo no estoy en la política. No, bueno, ¿vos sos desconfiado? Sí. En la justicia no te cuento. Hay un fiscal que es bastante desconfiado. Se llama Carlos Rívolo. Carlos Rívolo. Es un tipo bastante respetado. Gran golfista. Golfista. Ya te lo digo. Gran golfista. Bueno, no sé si por eso o por sus condiciones personales, es bastante respetado en el ambiente de tribunales, cosa que es muy poco usual. Bueno, el tipo desconfió de las razones que dio Cristina para irse de viaje. Bonadío, el juez Bonadío le autorizó a Cristina a irse de viaje 2 semanas con su hija Florencia a Europa, del 5 al 19 de mayo. El fiscal Rívolo dice, acá en lo que presentó la expresidenta, tuvo que pedir permiso porque está procesada y sin autorización del juez no puede dejar el país. Efectivamente. En lo que dice acá, dice que va a ir a la Oxford Association o una cosa por el estilo. Sí, un centro de alumnos de la Universidad de Oxford. Por ahí algún egresado, un centro académico de mucha tradición vinculado a la Universidad de Oxford. Tiene más de 100 años. En Inglaterra, sí señor. Va a ir además a Bruselas, va a ir a Atenas. Atenas, y ahí está. Pero Rivo lo que desconfió, o alguien le dijo, che, pregunta, le pidió oficialmente a esa asociación en la Universidad de Oxford que diga si la tienen invitada a Cristina o si es una invitación de un grupo de gente que no puede tomar el nombre de la Oxford Association o como se llama. Circuló mucho en redes, para mí sin ningún fundamento, de manera descabellada, pero circuló mucho, esta idea de que Cristina pide permiso para irse del país, para asilarse después en alguna embajada. Ya dicen que una embajada de Ecuador, porque no hay tratado de extradición. ¿Dónde está el Wikileaks? Julián Assange. Bueno, la verdad que eso es la grieta, ¿no? Sí. La fantasía puesta a mil. Sí, después hay otro detalle también, porque viste, a veces se vende gato por leche. Sí. Casi siempre. Sí. Dice, Argentina. Cristina fue invitada a hablar en el Parlamento Europeo. No. Fue invitada a hablar por el bloque de unidad de izquierda del Parlamento Europeo en un recinto del cual disponen todos los bloques cuando tiene un invitado. Ese grupo de parlamentarios de izquierda del Parlamento Europeo fue el que quiso imponer una declaración sobre Milagro Sala al Parlamento Europeo. Sí, señor. No pudo. Capotó. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? De Misión Imposible. Misión Imposible. Sí. ¿Sabes cuál es la Misión Imposible? Ahí está entre signo de interrogación, que dice que no está muy segura la misión. No solo es imposible, sino insegura. ¿Insegura? ¿Por qué? Porque hay quienes fantasean con la idea de juntar en capital
a la doctora Elisa Lilita de las Mercedes Carrió y Martín Félix Lustó. Sí. A todos. Claro, porque, a ver, Lilita es candidata. Dijo, Lustó no de Cambiemos. El gobierno señor. no quiere a Lustó candidato. No, porque además hay, también es cierto que hay un principio ordenador que estableció Cambiemos, donde dice, en aquellas ¿Cambiemos provincias... o el PRO? No, Cambiemos, la mesa de Cambiemos. A la mesa de todos los partidos de Cambiemos. ¿Qué dijo? En aquellas provincias donde gobierne algún representante de Cambiemos, el ordenamiento electoral será acorde a lo que resuelva ese dirigente, ese gobernador. Vidal, Larreta, el radical Cornejo en Mendoza, Cornejo, Colombi, que anda... Bueno. Sí. Bueno, el asunto es que Lustó quiere ver cómo cuela, quiere ir a la interna. Me parece que se bajó el entusiasmo porque si vos mirás la suma de las imágenes, por lo menos, de la gestión de Rodríguez Larreta y de la imagen personal de Carrió, da una mixtura que si funciona te junta un montón importante de votos. El PRO siempre ha hecho buenas elecciones. Lo que me parece que atrae Lustó, y ahora están diciendo que Lustó vaya con una boleta solo para candidato él, a candidato a diputado de la ciudad. Entonces la gente podría votar Lilita, diputada nacional, Lustó, diputado de la ciudad. El presidente del radicalismo está diciendo vayan juntos en la lista, Lilita y Lustó, como ya fueron en alguna interna. Me parece que es una misión imposible. Si a esa misión le sacaras las ganas que tienen los dirigentes radicales de la capital de colar un par de diputados de la ciudad y algún diputado nacional más, si le desmontás eso, no queda nada. No. Y te digo, Rodríguez Larreta, que no come mucho vidrio, un poquito, pero no mucho. Él esta semana le fue a golpear la puerta al presidente de Interbloque, Mario Negri. Sí. Se sentó con él. Cordobés, radical, recontra conversando radical. de todas estas cosas. Mira vos. Junto con Daniel Santilli, fueron los dos. Mira vos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a un corte cortito y volvemos para hablar de Trump y Macri. Seguimos en Código. Sí, señor, y al fin. Está Andrés Cisneros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias especiales. Gracias por invitar. Sí, vino difícil el trayecto hasta el canal, pero bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que venir desde Paraná hasta acá en un ratito no es difícil. No es fácil, pero bueno, no me sorprendió. Aquí estamos. Y Juan Gabriel Tocatlián, gracias por acompañarnos los dos. A ver, para empezar, ¿qué nos deja o qué les deja a ustedes una primera mirada sobre Macri y Trump hoy en la Casa Blanca? ¿O qué imaginan? Porque también hay que ver cómo... Bueno, a ver, yo quisiera hacer dos lecturas complementarias para situar primero esta visita y después ir al detalle de la visita, ¿no? El gobierno de Cambiemos llega en el 2015 con algunas propuestas muy claras en política exterior, una de ellas siendo la, entre comillas, normalización de la relación con Occidente. En el entendido que la relación previa que había tenido en particular el último mandato, el segundo mandato de Cristina Fernández, había sido de fuerte distanciamiento. A partir de eso, también hay una mirada optimista del sistema internacional, optimista respecto a las posibilidades comerciales, optimista respecto a la globalización, etc. Y un tanto ingenua en el sentido de tener la expectativa de que el solo cambio de gobierno iba a generar una serie de modificaciones internacionales que iban a ubicar a Argentina en un lugar predilecto de la comunidad occidental. Si yo miro estos 16 meses y pongo este viaje en ese contexto, yo creo que estamos cerrando el círculo del periplo occidental. Ya hubo demasiado Occidente, ya vinieron todos los que tenían que venir, Francia. Ya fuimos donde tuvimos que ir y creo que esta visita en particular muestra, en ese contexto, número uno, que Argentina debe reubicar mejor sus prioridades estratégicas de largo plazo. Argentina tiene que entender que estos 16 meses, la lluvia de
inversiones no llegó. En el 2015 tuvimos 11.700 millones de dólares. El año pasado tuvimos 5.700 millones de dólares. Las economías de los países centrales no están abiertas, están en un fuerte tono proteccionista. Y por lo tanto, a mí me parece que este viaje hay que insertarlo en ese ciclo que termina y que de hecho el propio presidente Macri va a reiniciar, por otro lado, con su viaje a China y Japón. Entonces, ubico este viaje como un puente del final de un ciclo. Las particularidades del encuentro. Bueno, es un encuentro formal, no es una visita de Estado, una agenda acotada, la agenda la puso Washington. En el comercio no había mucho que obtener. En inversiones una predisposición de ayudar a generar un clima de inversión favorable. En seguridad no se aclaran mucho de los puntos. Y en el tema de Venezuela hubo una preocupación genuina respecto al tema de su situación política. Más allá de eso, yo no exageraría ni le daría a este viaje una dimensión mucho mayor. ¿Cineros? Sí. Es la última vez que hablo después de Tocatlián. Ya dijo todo. Miren, yo lo enfoco de esta manera. En general, los argentinos creemos que nos podemos mandar un montón de macanas durante muchos años y después rezamos 3 Padres Nuestros, está todo fenómeno. Y la expectativa de este viaje tuvo que ver, en la opinión pública y en alguna parte de la prensa, como una expectativa de que iba Macri, se sentaba con Trump, con el cual había jugado al golf una vez, y se arreglaba en todo. Y todavía fenómeno. Esto no es así. Terminamos visualizando al presidente Macri como un viajante de comercio que lo mandamos a conseguir los limones y el combustible, a ver cuántas operaciones puede hacer. Esto no es lo importante. No hay muchas expectativas de aumentar el comercio con un país que produce las mismas cosas que nosotros. Y no hay muchas expectativas de obtener inversiones importantes rápidamente con un presidente norteamericano que está bajando impuestos para que las inversiones vayan a Estados Unidos y no parecen afuera de Estados Unidos. Yo creo que lo más significativo, lo más importante, como dijo Tocatlián, es de largo plazo. Por fin, de nuevo, otra vez, Argentina y Estados Unidos están yendo por el buen camino. Han dado un primer paso, modesto pero importante, en la buena dirección. No esperemos grandes cosas, grandes logros inmediatos, pero sepamos que este es el camino correcto. Ahora, pregunto, ¿no suena contradictorio? Lo decía Renito Tocatlián, ¿no suena contradictorio la expectativa en torno a, bueno, nosotros abrimos los brazos frente a un mundo, o particularmente en el caso de Estados Unidos, que da la impresión que se encoge? Sí, claro. ¿Dónde estarían las oportunidades entonces? Los nichos de oportunidades, las ventanas de oportunidad, están en... Algunas son permanentes y otras no. Por ejemplo, ¿qué le interesa a Estados Unidos? De cualquier país del mundo. El narcotráfico, el antiterrorismo. Sí. Hay ciertas cosas que le interesan especialmente. La tranquilidad y la seguridad de la región donde uno está, el tema nuclear. Argentina tiene muchas cartas para jugar en esos rubros. Algunas ya le está jugando. El tema narcotráfico no hacía falta el viaje para fundar una etapa de colaboración como la que hay desde hace un año. Incluso, a ver, por ahí yo recuerdo mal, pero incluso buena parte del primer tramo del kirchnerismo, cuando estuvo Néstor Kirchner, la relación con todas las dificultades que tuvo, con la cumbre latinoamericana, se sostuvo con la colaboración del tema terrorismo y esas cosas, ¿no? Hasta que se acabó. Exactamente. ¿No? Y hoy la Argentina es un emporio de la droga y el antiterrorismo funciona muy mal. De manera que hay cartas que la Argentina puede jugar con cualquier presidente, aún con este presidente que se cierra, y así obtener créditos en la relación. Yo quisiera agregar un punto sobre lo que está señalando Cisneros, porque ahí estamos en cuestiones en las cuales el dilema fundamental es cuáles son las prioridades nacionales y los intereses nacionales argentinos en juego. Y a mí me da la impresión que este fue un periplo en el cual aquellos elementos claves no estuvieron tan presentes.
estar en la agenda de los Estados Unidos puede ser importante, pero puede ser costoso. Argentina no tiene por qué abrazar la política antiterrorista de los Estados Unidos. Se pondría en un riesgo inusitado e innecesario. Argentina no tiene por qué involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico. Lo han hecho otros países con resultados tremendos, negativos. Entonces, a mí me parece que estar en la agenda de Washington es importante cuando los temas son concurrentes con los propios intereses nacionales y uno tiene una capacidad de transacción. El tema nuclear, el tema de los derechos humanos, el tema del cambio climático. Es decir, son temas de la agenda internacional en la cual podría haber concurrencia con los Estados Unidos. De hecho, con Obama lo hubo en la visita. El tema del cambio climático fue muy importante. El tema de la colaboración multilateral fue muy importante. En esta reunión no lo fue. Bueno, parece que a Trump mucho el cambio climático no le preocupa. No le preocupa. ¿No? Entonces, digo, esto por un lado. Y por el otro lado, yo remarcaría que el mundo está cambiando y está en transición, y estos son procesos largos de transición. Y Argentina tiene una historia muy compleja. Nosotros nunca leímos bien la transición de la caída de la hegemonía británica y el alza de la hegemonía estadounidense. No la supimos ver. Nuestra clase dirigente se apoltronó, fue muy perezosa, no entendió el mundo, algo pasó, no la vimos. Llegamos tarde a eso. Entonces me temo que si no entendemos que estamos en otra transición global de igual envergadura, no sabremos cómo jugar bien cuando toque con Estados Unidos, pero también bien con lo que vaya a venir, que va a estar mucho más en el Asia y menos en Occidente. Sí. Va de suyo que interesarse por una coincidencia en contraterrorismo o el narcotráfico con Estados Unidos no supone abrazarlo y subordinarse a sus políticas. Es simplemente buscar el grado de coincidencia que tenga su política con la nuestra. No es adoptar la de ellos de manera ciega. Así que eso es lo que yo me estaba refiriendo. Y si bien es cierto que el multilateralismo cunde y ya la hegemonía norteamericana después de la fin de la Guerra Fría está declinando, Estados Unidos es un país importantísimo y cualquiera sea la evolución que tengan otras áreas como China o el sudeste asiático en la importancia mundial, Estados Unidos es un jugador de primera línea y es muy buena idea concertar con ellos relaciones que sean recíprocamente provechosas. ¿Cuáles serían las necesidades o el interés nacional que podrían satisfacer, otros actores grandes del escenario internacional que no sea Estados Unidos? Porque Estados Unidos usted dice algunas cosas sí, otras no. Sí. Pero de nuestras necesidades, ¿dónde ve usted una oportunidad para encontrarle satisfacción? Bueno, ahí volvemos a algo que es esencial y es saber definir cuáles son nuestras prioridades y cuál es nuestro interés nacional. Es decir, una de las dificultades conceptuales, tomando lo que decía Katz al principio, el tema de las ideas, el tema de cómo vemos a nuestros dirigentes y cómo vemos la situación doméstica en Argentina. Uno de los problemas fundamentales que yo siempre le he encontrado al tema de la así llamada lluvia de inversiones es que llevamos 16 meses sin pensar un modelo de desarrollo argentino. ¿Cuáles son nuestros nichos productivos? ¿En qué líneas vamos a trabajar hacia el futuro? ¿Qué lugar va a tener la ciencia y la tecnología aplicada en 2 o 3 o 4 prioridades básicas? A partir de tener eso claro, yo creo que el mundo hoy da muchas más oportunidades de diversificación que en el pasado. Hay menos ataduras, hay más actores, hay más protagonistas, hay más opciones. Y en ese caso, yo miro el comercio de Argentina y miro algunas relaciones, además políticas de Argentina, y digo, bueno, hoy actores como China, Rusia, Indonesia, Vietnam, India y algunos países incluso de Medio Oriente son actores importantes para Argentina, siempre y cuando tengamos y sepamos cuáles son nuestras prioridades estratégicas. Y en otros temas, obviamente, debemos insistir, me parece a mí, en tener instituciones fortalecidas para eso. Y en ese caso creo que esta
esta demanda de entender que el mundo está cambiando también nos hace exigir una mejor Cancillería, un mejor sistema de nuestra política exterior. Tenemos buenos funcionarios, hay gente muy experimentada, pero de alguna manera también necesitamos una renovación institucional. Cisneros, en el cierre. Sí. Me quedé pensando el tema de los intereses nacionales, ¿no? Creo que la Argentina es una clara ejemplo de la metáfora de que no hay buena navegación para quien no sabe dónde tiene que ir. Ningún viento es bueno para quien no sabe dónde tiene que ir. Y el problema de la política exterior argentina es la política interior argentina. Si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, ¿cómo vamos a esperar que el mundo nos entienda y nos ayude o invierta? No existe. Primero tenemos que tener un proyecto nacional más o menos coherente en la Argentina. Por ejemplo, un interés nacional es desarrollar y agregarle valor a las materias primas alimenticias. Eso es casi de cajón en la Argentina. ¿Por qué no trabajamos con la tecnología extranjera, occidental, oriental, china o norteamericana, en trabajar esas sumas de valor a nuestra materia prima? Eso tenemos que hacerlo. Pero si no sabemos llevar eso de común acuerdo, afuera no nos van a prestar atención. La Argentina es un país, usted va afuera, nos pasó a nosotros antes, le pasó también a Caputo, le debe haber pasado después a que usted va afuera y quiere interesar a alguien en invertir en una línea de producción. Y todo el tipo le pregunta, ¿y cuando usted se vaya del gobierno, el que viene va a hacer lo mismo? Y no se sabe. Porque en la Argentina cada 4 años cambia todo de vuelta. Y entonces la gente seria no invierte en países que no son internamente serios. Entonces, el día que tengamos, como hizo Tocatean, 4, 5, 6 líneas que queremos todos fomentar y fortalecer más allá de 2 o 3 presidencias, entonces sí podremos salir al mundo y esperar seriamente que nos tomen en cuenta. Gracias a los dos. Muy amables. Muchas gracias. Nosotros vamos a premiar. A repartir nuestros premios. El medallero de código lo vamos a hacer de acá, yendo para donde tenemos que ir, mientras el director pone la medalla de oro. Sí, señor. A ver. Debutante, sí señor. Este señor debuta porque es un debutante el mismo. Miguel Acevedo. Es el nuevo presidente de la Unión Industrial de Argentina. Un hombre que viene de Aceitera General Dehesa. Efectivamente. Que es una de las grandes corporaciones de producción sí, de... le toca... A ver, ¿qué tiene? Le toca... Aceites. Sí. Soja. Sí, claro. Trabajando con la soja. Parafinas, todo lo que sea productos de agro con valor agregado. Bueno, pero a ver, no sé por qué le damos... De ahí viene él, porque lo eligieron presidente de la Unión Industrial. Bien. En un momento... El señor no era presidente de la Unión Industrial hasta la semana pasada, ahora es presidente de la Unión Industrial. En un momento peliagudo, bueno... Ahí dentro de la Unión Industrial... Dentro de la Unión Industrial hay un poquito de zaraza. Y hay. Sí. Hay de sectores, sobre todo sectores vinculados a textil... Sí, también un dato. Quejosos por el tema de las importaciones. Textil, calzado, muchas cosas. Así es. Son también sectores con los cuales el gobierno está armando acuerdos sectoriales para ver si, entre todos, no que les va bárbaro, sino que no la pasan peor de lo que ya están. Así es. El curioso es, o dato interesante para el señor Acevedo, medalla de oro de este jueves, es que se armó una lista de unidad. Después de muchos años, que había 2 corrientes en la Unión Industrial que se alternaban. Un año, era bastante curioso. Un periodo le tocaba a una corriente, otro periodo a la otra. Acá hubo una especie de articulación entre las 2 corrientes internas de la Unión Industrial y lo eligieron al señor Acevedo. Medalla de oro. Que le vaya bien, ojalá. Y por ahí pone una fábrica de medalla de oro y nos ayuda a nosotros. La de plomo, Dire, por favor. Ahí va. Y esto es medio difícil. Es difícil para el que le toca. Para nosotros facilísimo. Acá está José Potokar. José Potokar... es José Pedro. En el ambiente policial y del gobierno de la ciudad le dicen Pedro Potokar. Es lo mismo. En cualquier José Potokar y Pedro Potokar, o José Pedro Potokar, que es este señor,
está preso. Yo cuando lo llamaba por el celular le decía Chicho. Chicho. Sí, pero eso porque tenemos... Un tipo con sí, unos... está adentro. Tenía una foja de servicios extraordinaria. Gran foja de servicios. Larreta dice, nunca me imaginé que podía pasar esto, porque nunca, la verdad que todo el mundo nos lo recomendó. Campagnoli sí se lo imaginó. Bueno, a él... Está adentro. Al señor Potocar, ¿qué le pasó? Lo desplazaron por ahora como jefe de policía de la Ciudad de Buenos Aires. Está acusado de tener una participación un sistema de lateral. protecciones, de recaudación. Por los números que aparecían era muy lateral lo de él, pero bueno, estaba. Sí. Cuando tenía otro cargo, estaba en la dirección de control. Zona norte de Capital, Núñez, Saavedra, comisaría, recaudación para dar protección privilegiada a algunos comerciantes. Algunos comercios. Exacto. Y algo con la red de Trapito que trabajan en la cancha de River. También. El señor fue desplazado por el gobierno de la ciudad, por Larreta, y ahora está detenido por pedido del fiscal Campagnoli. Así es. Para una policía nuevita como la policía de la ciudad, que Larreta dijo, este año tenemos finalmente la policía de la ciudad, ¡pum! 4 meses el jefe preso. Es feo. Plomo. Plomo para Pedro Potocar. Nos vamos con la música a buscar a Pinocho. A ver. Y este Pinocho lo vuelo. Sí. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mirá, la foto es cuando hizo el videíto de... Explicando cómo ahora las cosas que le tiran. Ahora la gobernadora no es ella, es Alicia Kirchner. Y la residencia no es de ella. De Alicia Kirchner tampoco, pero le corresponde a Alicia Kirchner porque es gobernadora. Pero está bien que haya mostrado ello, porque quienes conocen Santa Cruz dicen que cuando la gente se enteró que Cristina estaba en la residencia con Alicia, se fueron para allá caldeaditos un poco. Sí. Algunos de los gremios que estaban ahí, bueno, pasaron las cosas que pasaron. ¿Por qué le damos el Pinocho? Bueno, porque lo que explicó, ¿no? Porque, después en la cuenta de Facebook, es esto, en la cuenta de Facebook la expresidenta... Mentiritas de Cristina. Unas más. No todas, la verdad. A ver, trató de demostrar, con datos que le habrá dado alguno de los sátrapas que trabajan para ella en redes sociales... Que la culpa era nuestra. Sí. No nuestra, nosotros, de los periodistas, periodismo. Que todos comparaban a Santa Cruz con Venezuela, que era una campaña mediática. Lo quiso estampar en su cuentita de Facebook, la suya de ella, a Mariana Fabiani, a Alfredo Leuco, a Santiago del Moro y a Alejandro Fantino. Efectivamente. Diciendo que los 4 habían dicho lo mismo y que los zócalos eran lo mismo. Los textos decían lo mismo en todos, aunque fueran distintos canales. Sí, los zócalos eran truchos, se los pusieron ellos. Sí, mentira. Mentira, es mentira. No existieron esos zócalos, no existieron los comentarios. Me encantó lo que le dijo Mariana Fabiani. Sí. Señora, yo soy honesta y soy decente. Sí, señor. ¿Usted puede decir lo mismo? Qué piña al hígado, ¿no? Lindo, ¿no? Mirá que Mariana Fabiani es flaquita. A ver, igual señora, con el mayor respeto. Usted puede llevarse el Pinocho, nosotros se lo vamos a prestar a Oxford, a Bruselas y a Atenas. Y a Atenas. Devuélvalo, eso sí. Pero se lo puede llevar. ¿Le hacemos firmar algo? ¿Una caución? No, qué sé yo. Nos vemos el jueves que viene. Chao, hasta el jueves. Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Municipalidad de Vicente López. La Estampa, restaurante italiano. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador
está en la UATRE. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. SECAITRA, Cámara de Empresas de Control de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Auspicia este programa Banco Provincia. Acero es desarrollo. Acero es Ternium.